El hígado en relación a la anatomía debe ser homogéneo, con interrupciones normales de la vasculatura. Esa ecogenicidad debe ser, al compararla con el riñón derecho, pues vamos a ver que va a ser mayor la ecogenicidad del hígado en relación con la del riñón. Los contornos van a ser regulares con unos ángulos agudos. Esto debe mantenerse de esta manera, puesto que cuando vemos irregulares y un ángulo que no van a ser ya agudos, ¿verdad?, se pierde entonces la anatomía normal de este órgano. Entonces nosotros vamos a tener criterios para hablar de hepatomegalia o de crecimiento del hígado. Así decimos el signo de la tangente, donde el grosor del lóbulo izquierdo va a ser superior a los 5 centímetros, ¿verdad?, tomando en cuenta el signo de la tangente que ya comentamos. El signo del ángulo, que va a ser del lado derecho, del lóbulo derecho, vamos a ver que va a ser mayor de 75 grados y del lóbulo izquierdo va a ser mayor de 45 grados. También nosotros podemos tomarlo como un signo de 3 veces el tamaño del riñón, y esto nos puede hablar también de crecimiento hepático. En relación a la anatomía vascular hepática, vamos a ver que las venas hepáticas van a drenar en la vena cava inferior. Sus paredes no son hiperecoicas. Las venas hepáticas principales entonces van a ser interlobulares e intersegmentales. Su disposición van a ser una disposición vertical al hilo hepático. Así vamos a ver nosotros cómo las venas hepáticas drenando a la vena cava con una disposición vertical, ¿verdad? Vamos a ver que la vena hepática media va a separar el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo del hígado y va a ir por la cisura lobal principal. La vena hepática derecha va a separar el lóbulo derecho en segmento anterior y segmento posterior, y esta vena va a ir por la cisura intersegmentaria derecha. La vena hepática izquierda va a separar el segmento medial del segmento lateral del lóbulo izquierdo y va a ir por la cisura intersegmentaria izquierda. Así tenemos como estos trayectos que habíamos comentado hace un rato, ¿verdad? Y que habíamos dicho que era como una apariencia en pata de gallina, ¿verdad? Y que estos trayectos venosos los vamos a ver. Vena hepática derecha va a dividir al lóbulo derecho en segmento anterior y segmento posterior. La vena hepática media va a dividir el hígado en el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho, y la vena hepática izquierda va a dividir al lóbulo izquierdo en segmento lateral y segmento medial. O sea que las venas hepáticas van a ser intersegmentarias e interlobulares, porque van a dividir el hígado en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, e intersegmentarias porque dividen en segmentos del lado izquierdo, medial y lateral, y del lado derecho en anterior y posterior. La vena porta surge de la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica superior. Ella va a aportar sangre parcialmente oxigenada, casi un 80%, ¿verdad? Y se va a disponer transversal al hilo hepático. Sus paredes son hiperecoicas o hiperrefringentes, por lo tanto, pues va a ser fácilmente identificable los trayectos vasculares. Va a dividir del lado derecho en una rama derecha que va hacia el segmento anterior y una que va hacia el segmento posterior. Y la rama izquierda, ¿verdad?, que va a dar una rama ascendente para los diferentes segmentos, tanto 2, 3 y 4 del lóbulo izquierdo. Así la podemos apreciar en el corte, el corte subcostal oblicuo que nosotros habíamos mencionado, ¿verdad?, que pasa por la bifurcación portal. Y en ese sitio vamos a ver la porta principal. Y podemos ver
cómo ella se mete al lóbulo derecho dando la rama anterior y la rama posterior. Y del lado izquierdo va a ir la rama ascendente del lóbulo izquierdo va a ir la rama ascendente que va hacia los siguientes, hacia los segmentos 2, 3 y 4. Las del lado derecho, vamos a ver cómo estas ramas del lado derecho van a tener una disposición, ¿verdad? Las que están en la parte superior van a corresponder a los segmentos anteriores, que son el 5 y el 8, y las que se ven acá en una disposición inferior, pero que no es inferior, porque aquí tenemos la vena cava, ¿verdad? O sea que hacia acá estaría el diafragma, ¿verdad? O sea, esta es la parte superior, más superior. Entonces vamos a ver los segmentos posteriores. El segmento 7, que es postero superior, y el segmento 6, que es el segmento posterior e inferior. De esa manera, se distribuyó una clasificación según Cuignot. Este señor, un científico francés, ¿verdad?, que hizo una clasificación de la anatomía hepática en segmentos, ¿verdad?, basada en los segmentos portales. Esta tiene una importancia tanto anatómica como funcional. Cada segmento tiene su propio aporte sanguíneo, arterial, portal y venoso, linfático y biliar. Y vemos como el lóbulo caudado, que corresponde al segmento 1, es el único que puede recibir ramas de la vena porta derecha e izquierda y drenar en una o varias venas hepáticas hacia la vena cava inferior. Esta nomenclatura es considerada como una nomenclatura universal. Cuignot entonces clasificó la anatomía hepática en segmentos, desde el segmento 1 hasta el segmento 8. El segmento 1 corresponde al lóbulo caudado. El segmento 2, 3 y 4 van a estar del lado izquierdo. Y el segmento 5, 6, 7 y 8 van a corresponder a los segmentos del lado derecho. Si nosotros tenemos el hígado, ¿verdad?, viéndolo en su posición anatómica normal, vamos a ver que los que están en la parte anterior, ¿verdad?, van a ser el segmento 5 y el 8. El 8 es superior y anterior. Y el 5 es anterior también, pero inferior. El segmento medial, que corresponde ya parte del lóbulo izquierdo, ¿verdad?, y el segmento 2 y 3, que son los segmentos laterales. El 2 es superior y es lateral, y el 3 es inferior y es lateral. Si nosotros volteamos ese hígado, donde vamos a ver en su fondo, vamos a ver el sitio donde va la vesícula, ¿verdad?, o sea, el lecho vesicular, y trazamos una línea imaginaria que pasa por ese lecho vesicular y la vena cava inferior. Por ahí va a ir la cisura lobal principal, y es el sitio que nos va a dividir específicamente entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Lo que esté a la izquierda de la vesícula va a ser el segmento 4 o segmento medial, y lo que esté a la derecha de la vesícula va a ser el segmento anterior anterior e inferior, que corresponde al segmento 5. Al lado del segmento 5, pero que también es inferior pero posterior, va a estar el 6. Debajo de él va a estar el segmento 7, que también es posterior pero que es superior. Del otro lado vamos a tener el lóbulo caudado o segmento 1, que lo va a dividir entre, sus límites van a ser la vena cava inferior, que va a ser su límite posterior, y el límite anterior va a ser el ligamento venoso, ¿verdad? La rama portal, la vena porta izquierda,
va a dar ramas una que va hacia el segmento 2, que es lateral y que es superior y que es izquierdo. Y otra rama que va hacia el segmento 3, que es inferior, que es lateral y que es izquierdo. El segmento 4 o segmento medial va a tener dos porciones, una porción A y una porción B. La porción A va a ser superior y la porción B va a ser inferior. Esto es la misma distribución. Vamos a encontrarnos, ¿verdad? Segmentos del lado izquierdo van a estar el segmento 4, ¿verdad? Del lado derecho van a estar en esta lámina vamos a apreciar los segmentos del lado izquierdo, ¿verdad? Que son el 2, el 3 y el 4, ¿verdad? Recordemos que el 2 es lateral, es izquierdo y es superior. Y el 3 es lateral, es izquierdo y es inferior. Y el 4, que es el segmento medial, ¿verdad? Que tiene una porción A y una porción B. La A es superior y la B es inferior. Todo lo que se acerca a la vena cava es superior. En el corte coronal intercostal del lado derecho que habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Podemos apreciar los segmentos que están acá arriba, que son los anteriores, los del lado derecho. Este es para ver la bifurcación de la puerta derecha, ¿verdad? Vamos a ver el segmento 5 y el 8, ¿verdad? El segmento 5 es anterior y es inferior. El segmento 8 es anterior pero superior. Y los posteriores, que estamos viéndolo acá en la parte inferior, ¿verdad? Está el segmento 6, que es posterior y es inferior. Y el segmento 7, que es posterior y es superior. Aquí tenemos la vena cava. Todo lo que se acerca a la vena cava es superior. Acá, para ver las venas intrahepáticas, ¿verdad? Dijimos la vena hepática media, la vena hepática derecha y la vena hepática izquierda. En esta imagen, colocando el hígado en posición normal, no en su posición anatómica normal, ¿verdad? Sabemos que las venas hepáticas van a tener una disposición vertical, ¿ok? Esa disposición vertical nos va a permitir que la vena hepática media drene a la cava inferior, la vena hepática derecha drenando hacia la vena cava inferior y la izquierda igualmente a la cava inferior. Así podemos ver los segmentos anteriores que dijimos que era el 5 y el 8, ¿verdad? El 5 es inferior y es anterior, y el 8 es anterior pero es superior. Los posteriores son el 6 y el 7. El 6 es posterior y es inferior, y el 7 es posterior pero superior. Del lado izquierdo vamos a tener el segmento medial, que forma el 4A y el 4B. El 4A, el A es superior, cercano a la vena cava, y el B es inferior. Tenemos el segmento 2 y el segmento 3, que son laterales. El 2 es superior y el 3 es inferior. Si nosotros también, utilizando esa disposición y viendo los que están alrededor de la vena cava inferior, podemos decir que el segmento 1, que es el lóbulo caudado, ¿verdad?, va a estar en ese sitio. El segmento 8, que es anterior y que es superior. Y el segmento 7, que está también bordeando la vena cava y que es posterior y que es superior. Del lado izquierdo dijimos que teníamos el segmento 2, 3 y 4. Y el lóbulo caudado, el segmento 1, ¿verdad?, que está separado por el límite posterior, va a ser la vena cava inferior, y el límite anterior, el ligamento venoso. La rama que va hacia el segmento 2, que es lateral, que es izquierdo y que es superior. La rama que va al segmento 3, que es lateral, que es izquierdo y que es inferior. Y la que va al segmento 4. Esto es lo que conforma la H izquierda, ¿verdad?
aquí tenemos entonces todos los segmentos que están alrededor de la vena cava. Todos van a ser los superiores. ¿Cuáles son? Del lado izquierdo tenemos el 2, ¿verdad? El 4A, el 8 y el 7. El segmento 4, ¿verdad? Y el segmento 5 que van a estar que van a dividir acá el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo, y que en este sitio debería ir la vesícula, ¿verdad? Hacia la izquierda de la vesícula va a estar el segmento 4 y a la derecha de la vesícula va a estar el segmento 5. También si vemos un corte longitudinal, la vena cava en longitudinal, ¿verdad? Vamos a ver el que está pegado a la vena cava va a ser el segmento 1. Y en la parte superior de eso va a tener el segmento 4A y está a la derecha el 4B. Los segmentos que van a ser los posteriores, que son el 6 y el 7. El que hace contacto con el riñón derecho, ¿verdad? Recuérdense que el riñón derecho es la imagen, la estructura más posterior, porque es retroperitoneal, ¿verdad? Y que es posterior y que es inferior. Corresponde al segmento 6, que es posterior, que es inferior y que es derecho. El segmento 7, que es posterior y es superior y es derecho. Entonces, si vemos la distribución de las venas hepáticas verticales al hígado, ¿verdad? La derecha, la media y la izquierda. Y los trayectos portales que van a seguir una disposición desde el punto de vista transversal. Los ligamentos. Los ligamentos, vamos a ver que el hígado va a estar cubierto por una cápsula, que es la cápsula de Gleason, y que va a tener una área que va a estar desnuda, que es la parte posterior y superior. El ligamento hepatoduodenal, que contiene el portahépatis, ¿verdad? Y ese portahépatis va a estar conformado por la arteria hepática, la vena porta y la arteria. La arteria hepática, la vena porta y el ducto biliar común o conducto colérico. El ligamento falciforme, ¿verdad? Es un ligamento que va a estar ubicado en la parte, va a dividir el lóbulo izquierdo en segmento medial y segmento lateral. Y él va a fijar el hígado hacia la pared anterior a la pared anterior abdominal. El ligamento redondo va a ir por la superficie de ese ligamento y corresponde a la vena umbilical atrofiada. El ligamento coronario va a estar conformado hacia la parte superior. El ligamento falciforme se eleva y va a fijar en la parte superior al diafragma el hígado hacia la parte superior. Y se va a dividir en ligamento triangular derecho y ligamento triangular izquierdo. Así lo podemos apreciar acá en esta imagen. En esta imagen vamos a ver que el ligamento falciforme que fija el hígado, el lóbulo izquierdo a la pared abdominal anterior, y en su superficie, en el borde, va a ir el ligamento redondo, ¿verdad? Él va a llegar a la parte superior del hígado y se va a dividir en dos ligamentos y va a conformar el ligamento coronario. Ese ligamento coronario se va a extender hacia el lado derecho y forma el ligamento triangular derecho, y desde el lado izquierdo va a formar el ligamento triangular izquierdo. Cuando nosotros vemos por ecografía, logramos ver algún ligamento eventualmente en condiciones normales. El único quizás que vamos a ver va a ser el ligamento falciforme, que va a ser una imagen con un aspecto triangular y que va a dividir el segmento lateral del segmento medial del lóbulo izquierdo. Acuérdense que va a fijar hacia la pared anterior el hígado, el lóbulo izquierdo del hígado.
Los ligamentos triangulares no lo vamos a poder ver en condiciones normales, excepto que haya una conexión abdominal que nos permita ver y que se separen de la pared o de la parrilla costal ese ligamento o del diafragma, porque haya una colección líquida y permita ver esos ligamentos eventualmente. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un reporte ecográfico, debemos tomar en cuenta la forma, el tamaño, los contornos, los ángulos y la ecogenicidad del hígado para al momento de hacer el reporte. ¿Cómo se debe reportar el eco? Tamaño, los bordes si son regulares o no, los ángulos si son agudos o romos, el detalle vascular si está conservado o alterado, y describir la ecogenicidad y el ecopatrón, si hay presencia o ausencia de lesiones focales. Hasta acá vamos a ver la primera parte. En esta imagen corresponde a un sitio turístico de acá del estado Lara, que corresponde a la cascada del Vino. Cuando alguno quisiera visitar este sitio, pues es un sitio turístico muy llamativo y bien bonito y agradable para pasar un día.